Bien, mis amados y amadas, muy buenas noches. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes ahí donde se encuentran. Por favor, pongámonos cómodos, alistémonos, preparémonos para recibir esta enseñanza, recibir esta instrucción en esta noche. En una clase más, estamos hoy en nuestra clase de lección número 5, en lo que tiene que ver con la escuela de oración y de intercesión. Y de inmediato vamos a ir a la palabra, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado En busca de intercesores. Ahora más que nunca el Señor está buscando a aquellas personas que se quieran poner, que nos queramos poner en la brecha a favor de otras personas. Y de antemano quiero decirles que sí, hay muchas personas que están necesitando de nuestra oración, que están demandando un milagro, que están esperando que Dios obre de una forma especial. Pero si hay un milagro que en este tiempo se necesita, si hay un milagro que nuestra familia necesite, es el milagro de la salvación. Vamos a mirar el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 7 y 8, donde la Biblia nos dice que el Señor habló y dijo una palabra que fue muy puntual. Dice, y dijo Jehová, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este es uno de los pasajes duros que encuentra uno en la Biblia, cómo el Señor se arrepiente de lo que ha creado, y todo esto fruto o como resultado del pecado de la humanidad. Nosotros en este tiempo, como lo hemos advertido ya hace mucho tiempo, estamos viviendo unos tiempos muy parecidos a los de Noé. Y podríamos fácilmente escuchar estas mismas palabras en este tiempo, donde Dios dice, me arrepiento de haber creado esta humanidad. Esta humanidad que está tan perversa, esta humanidad que está tan perdida, esta humanidad que lo único que está buscando es pecar, lo único que está buscando es desagradar a Dios. Y llega el momento en que Dios dice, ya, me he cansado y lo voy a raer de esta tierra. Y es por esta razón que vamos hoy a estudiar cómo en todas las épocas, como en este tiempo, se precisa de hombres y mujeres intercesores. Intercesores y que nos pongamos en el medio entre la ira de Dios y un pueblo. Un pueblo que ha dado absolutamente todos los argumentos necesarios para que la ira de Dios venga sobre esta humanidad. Y ahí, en ese mundo, en ese grupo de personas, seguramente que están nuestros familiares, que están nuestros amigos, personas conocidas. Por esa razón, hoy cuando hablamos de la búsqueda de intercesores que Dios está haciendo, tenemos que nosotros alistarnos, porque Dios, si nos permite esta reunión, si nos permite formarnos, es porque seguramente Dios nos está transmitiendo un mensaje, porque hay una enseñanza para nosotros en este tiempo. Ahora, entendamos que las maravillas que Dios tiene son maravillas incomparables. Nosotros ni nos imaginamos ni siquiera de todas las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, de lo que el Señor ha establecido desde antes de la eternidad para la raza humana, pero que la gente prefiere buscar las cosas del mundo, la gente prefiere buscar las cosas efímeras y pasajeras de esta tierra en lugar de acercarse a Dios. Sin embargo, cuando nosotros miramos la Biblia, para que ustedes la revisen ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, lo que nosotros nos imaginamos y pensamos y creemos y deseamos no se compara absolutamente en nada con lo que Dios verdaderamente tiene para nosotros. Mis amados, nosotros ni nos imaginamos todas las cosas grandes que Dios tiene planeado para su pueblo. Todas las bendiciones y maravillas que el Señor ha establecido para el pueblo, pero que, repito una vez más, por estar distraídos, por estar metidos en otras cosas, dejamos a un lado todas las bendiciones de Dios. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9, permítame, yo lo leo en esta noche en la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor que mis pensamientos, dice él, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima
de los que pudieran imaginarse. Escúcheme en esto. Muy por encima, ni siquiera encima, muy por encima. Razón por la cual nosotros creemos que lo que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, para su remanente, son cosas que ni siquiera nos imaginamos. Dice el versículo 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Por esa razón, amados, nosotros no podemos estar distraídos más tratando de luchar para conseguir lo que siempre anhelamos y siempre queremos, cuando eso lo encontramos en Dios. Por eso tenemos que clamarle al Señor. En toda la Biblia nosotros encontramos en los diferentes tiempos cómo el Señor ha hecho milagros y ha hecho maravillas. Cómo el Señor, cuando una persona verdaderamente está consagrada y caminando en su voluntad, Dios se complace con bendecir a su pueblo. Escúcheme. Y fueron hechos donde Dios mostró su poder, donde Dios mostró su grandeza. Y eso, escúcheme, es lo que Dios en este tiempo quiere hacer. Así como la Biblia dice que cuando se multiplica la maldad, que cuando abunda el pecado, dice la Escritura que sobreabundará la gracia de Dios. Nosotros no podemos desconocer en este tiempo que estamos en un tiempo, como lo dijimos inicialmente, un tiempo muy parecido al de Noé. Pero en medio de ese tiempo caótico y difícil, Dios aún sigue pensando en nosotros. Dios aún sigue deseando, queriendo hacer milagros en medio de su pueblo. Cuando nosotros miramos la Biblia, vemos tantos pasajes donde el Señor en todo momento siempre ha querido salvar a su pueblo. El pasaje que estamos leyendo ahí en el libro de Génesis nos muestra que el Señor sí estaba cansado. Llegó al límite diciendo, ya me he aburrido del pecado. Pero noten que a pesar de eso, el Señor siempre preserva, el Señor siempre guarda, el Señor siempre cuida a su pueblo. Por esa razón, nosotros como hijos de Dios, como pueblo, como iglesia, tenemos que estar ahí pegados de la mano del Señor, porque el Señor siempre va a lanzar, el Señor siempre va a dar, el Señor siempre nos va a bendecir. Esa es la promesa para su pueblo. Fíjense que en todo momento el Señor muestra su poder, ganando batallas. Si ustedes conocen toda la historia de hombres que caminaron en la voluntad de Dios, que aprendieron a estar sujetos a Dios, hombres que oraron, hombres que intercedieron, hombres que sabían que el primer lugar era para Dios, y en medio de sus batallas, en medio de sus conflictos, en medio de sus guerras, en medio de sus momentos difíciles, levantaron la voz a Dios, levantaron sus brazos al Señor, adoraron al Señor, clamaron, intercedieron, y Dios le dio la victoria en medio de las batallas. Vemos cómo el Señor mostró poder y sigue mostrando poder para sanar enfermos. Hoy en día nosotros tenemos casos muy cercanos de milagros que el Señor ha hecho en sanidad. Milagros que el Señor sigue efectuando para demostrar su poder, para que Él pueda ser reconocido y que toda la gloria y la honra sea para Él. Y en todos estos casos nos damos cuenta que hay alguien que está intercediendo. Hay alguien que se está poniendo en la brecha. Pero sobre todo, estos días estábamos hablando en la iglesia cómo el Señor lo que más anhela, por encima de cualquier cosa, lo que más anhela es la salvación de nuestras almas, la salvación de las almas por encima. Claro, Dios quiere dar victoria en las batallas, Dios quiere sanar a los enfermos, Dios quiere salvar a su pueblo, pero por encima, la mayor intercesión, lo que más anhela el Señor es un grupo de personas que nos pongamos en la brecha a favor de otros para la salvación de sus almas. Muchas de las maravillas, muchos de los milagros que nosotros vemos acá en la Biblia, los encontramos como fruto resultado que fueron originados por hombres que encontraron gracia ante Dios. Nosotros sabemos que la oración como tal, el gran poder de la oración reside en aquel que escucha la oración y que se complace con contestar esa oración.
Nosotros como intercesores, como personas que estamos aprendiendo a orar y a ponernos en la brecha por los demás, no podemos jactarnos diciendo que el poder está en nosotros, que el poder está en nuestra oración, que el poder está en nuestro clamor, que lo que está sucediendo es porque nosotros hacemos algo. No, porque es que toda la gloria y la honra es para el Señor. Pero Dios se complace en contestar, en bendecir a un pueblo que aprende a depender de Él. Y esto, escúcheme, esto es para que nosotros tengamos muy claro, porque esto no significa que nosotros como seres humanos, como personas, como hombres, tengamos autoridad sobre Dios. Que nosotros no podemos en ningún momento darle órdenes a Dios, exigirle a Dios algo. La autoridad no está en nosotros. La autoridad siempre está en Dios. Y el hecho que el Señor conteste una oración, el hecho de que el Señor obre milagros en medio nuestro para demostrar su poder, no nos adjudica a nosotros esa autoridad o ese derecho para nosotros decir que somos los que tenemos autoridad sobre Dios y que lo que nosotros le pedimos a Él nos lo tiene que devolver, Él nos lo tiene que contestar. Siempre, por favor, marquemos esa gran línea, esa gran diferencia, que la autoridad y el poder siempre es de Dios. Y que todo lo que pase como fruto resultado de la intercesión, de la oración, de personas que nos ponemos en la brecha a favor de otros, cuando escuchemos la respuesta, cuando veamos la respuesta, cuando sintamos eso que Dios hizo en nuestras vidas, siempre, por favor, adjudiquémosle la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero nosotros notamos grandes personajes que vamos a estar mirando algunas historias en esta noche, si Dios nos lo permite. Personas que se convirtieron como en amigos de Dios. Personas que aprendieron a depender de Dios, a caminar en su voluntad. Y Dios escucha ese tipo de oraciones. Personas que no están orando de una forma egoísta. Personas que no están orando solamente por su bienestar, por su comodidad, sino que son personas que entienden que están puestos en esta tierra para ser esos mediadores, esos intercesores, esas personas puestas en la brecha a favor de otros. Dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice la escritura, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Pero noten lo siguiente, dice, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Wow, y esta es una revelación hermosa de Dios. O más que revelación, sencillamente Dios recordándonos que aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aquel que está dispuesto a adorar a Dios, a darle el primer lugar a Dios, entonces Dios está dispuesto a escucharlos. Entonces nosotros aquí vamos hilando cosas interesantes en lo que tiene que ver con esta escuela de intercesión y de oración. Que para que nuestra oración sea escuchada, para que nuestra oración, como dice la escritura, que Dios está dispuesto, diga conmigo desde allá, Dios está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A escuchar a los que lo adoran, a escuchar a los que hacen su voluntad. En la medida que nosotros adoramos a Dios y le damos el primer lugar, en la medida que nosotros caminamos en su voluntad, vamos a estar tranquilos y seguros que Dios nos escucha. Y ese es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Un amor que es suficiente. Un amor que Dios se deleita obrando en su poder a favor de sus hijos. Así que no está mal pedir. De hecho, una de las cosas que el Señor nos dice es que no recibimos porque no pedimos. O porque pedimos y pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, el Señor dice que nosotros vamos a ver esa respuesta de parte de Dios. Hubo muchos hombres en la Biblia que se pusieron en la brecha y que Dios los usó para salvar a muchas personas. Hombres que fueron valientes, hombres que se esforzaron, hombres que se pusieron en medio de la tempestad, en medio de la lucha, en medio de la batalla. Hombres que se pusieron en medio de ese castigo que ya venía de parte de Dios y que pidieron misericordia y que doblaron rodillas cuando Dios ya había determinado que iba a acabar, que Dios ya se había cansado, que Dios iba a raer todo. Hombres valientes que a pesar de esa sentencia decidieron ponerse en la brecha. Uno de ellos es Abraham. Y es el primer personaje que vamos a estar analizando por un momento. Abraham.
Miren sus Biblias ahí en Génesis capítulo 18, versículo 33. Dice que cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, noten qué hermoso este pasaje, porque dice que el Señor conversó con Abraham. El Señor habla con su pueblo. El Señor no está lejos. El Señor está más cerca de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Tú puedes tener problemas, dificultades en esta noche. Pero yo quiero, mis amados, en esta noche que nos centremos en algo. No tanto en venir a este seminario para aprender cómo orar, cómo interceder, sino para que nosotros pensemos en la necesidad de otras personas, teniendo como base, como digamos un punto clave que el Señor siempre nos ha dado, y es que cuando nosotros nos ponemos en la brecha por los demás, cuando nos preocupamos por los demás, el Señor se encargará de nuestras necesidades. Dice la Escritura que cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Ese es un relato, si ustedes miran todo el capítulo 18, que les sugiero que lo puedan leer, nos muestra un relato bien interesante. Es el momento donde llegan a unos hombres ahí a la tienda de Abraham y Abraham los recibe y tienen una conversación, tienen un diálogo, y después de que han hablado, ese es el pasaje, inclusive entre otras, cuando el Señor le da una palabra y le dice, dentro de un año vendré y ustedes tendrán un hijo. Es el pasaje donde Sara está dentro de la tienda y se rige diciendo, a esta edad yo ya terminé mi labor como mujer en esta tierra, hablando de lo que tiene que ver en la parte de poder procrear. Soy estéril, yo no puedo tener ningún hijo, y se reía. Y sin embargo, Dios ahí hace un milagro y nos muestra algo bien lindo. En este pasaje encontramos ese versículo que dice que para lo que es imposible, para Dios es posible. Todo es posible para Dios. ¿Ustedes lo creen? Eso que era tan difícil, haciendo un paréntesis, eso que era tan difícil humanamente hablando, el Señor deja claro, no te preocupes por eso. No te preocupes que aunque pienses que es difícil, que es complicado, que no se puede hacer en lo humano, a los ojos humanos, para Dios no hay nada imposible. Pero después de ese pasaje, ustedes notarán cuando lo estudien, encuentran la sentencia que Dios trae contra Sodoma y como contra Gomorra. Unos pueblos que se habían dedicado a pecar y que Dios determina traer un castigo, como mostrándonos al Señor, ese Dios santo, ese Dios que no tiene ninguna relación con el pecado. Y entonces el Señor dice, ese pueblo ha pecado, ese pueblo ha hecho cosas y yo vengo a verificar aquello que ha subido, aquello que yo he escuchado. Entonces dice definitivamente sí. Y he decidido castigarlos para que nosotros tengamos claro que Dios castiga el pecado. Y en esos pueblos, Sodoma y Gomorra que estamos tratando en esta noche, el Señor había determinado sacarlos, borrarlos. Porque eran tanta la maldad, tanta la corrupción del pueblo, que el Señor dijo, los voy a exterminar de esta tierra. Para que nosotros tengamos en cuenta, mis amados, que Dios no tiene relación alguna con el pecado. Y eso es lo que el profeta Isaías en el capítulo 59, a la altura del verso 2, no lo dice. Son sus pecados los que los han separado ustedes de Dios. Lo que nos separa, lo que separa al hombre, lo que separa a la humanidad de Dios es el pecado. Y dice la Escritura, a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ya no los escuchará. Escúcheme. El Señor dijo, es un pueblo que está complacido con el pecado y yo no los escucho más. Hay de aquellos que piensan que pueden estar en su pecado, que pueden estar en su maldad y que Dios los escucha, que Dios está atento y entonces le claman, entonces están pidiendo un milagro y Dios dice, ustedes están en pecado y ustedes como están en pecado, yo no los escucho. Con estos pueblos el Señor había determinado, los voy a destruir, voy a acabar con esas ciudades. Y luego Dios, escúcheme, se manifiesta, habla con Abraham.
Y Dios le cuenta a Abraham qué es lo que va a hacer. Ahora, no porque Dios tenga que rendirle cuentas a los hombres, sino que era tan bonita la relación, era tanto el vínculo que tenía con Abraham, que el Señor determina contarle a Abraham: voy a acabar con ese pueblo, voy a destruir ese pueblo. Y comienzan a tener un diálogo, comienzan a tener una conversación como dos amigos. Y entonces Abraham, estamos hablando hoy del tema de la intercesión, de una decisión radical donde iba a raer a todas las personas de esas ciudades. Y Abraham, ustedes notarán cuando estudian este capítulo, Abraham comienza a decirle: Señor, ten misericordia. Y comienza a interceder por ese pueblo. Y le dice: Señor, si hay 50 personas justas, ¿tú desistirías de acabarlos? Y entonces Dios le dice: bueno, Abraham, si hay 50 personas, no lo destruiré. Señor, discúlpeme, qué pena. Si no hay 50, pero hay 45, ¿aún tú lo destruirías, aunque hubiesen 45 justos? Porque seguramente dentro de ese pueblo pecador hay algunos justos. Y el Señor dice: bueno, si hay 45, yo no los destruiré. Señor, qué pena volver a interpelar por ellos, pero si hubiesen 40, bueno, Abraham, si hay 40, yo no los destruiré. Señor, ¿y si hay 30? Bueno, Abraham, ok. Si hay 30, yo no los voy a destruir. Señor, discúlpeme, si hay 20. Bueno, Abraham, si hay 20, yo no los voy a destruir. Por último, Señor, discúlpeme que yo como que abuse tanto de esta relación, de esta amistad que tengo. Si hay tan solo 10, ¿tú no los destruirías? Y el Señor le dice: bueno, si son solamente 10 los que hay, ok, Abraham, yo no los voy a destruir. Pero tristemente no encontró ni siquiera 10. Y el Señor toma una decisión, ustedes conocen bien la historia, y decide acabar con esas ciudades. Sin embargo, escúcheme, a pesar de ese mandato, de esa ordenanza, a pesar de ese decreto dado desde los cielos por Dios, el Señor guardó la familia de Abraham. Y esto es lo que en esta noche quiero que tengamos en cuenta. Yo sé que estamos en un tiempo de maldad, de corrupción, pero es aquí, escúcheme, amados y amadas, es aquí cuando tenemos que levantarnos a favor de nuestra familia. Es aquí cuando nosotros no podemos estar distraídos ni pensando en nuestras necesidades, como les dije inicialmente, sino que tenemos que clamar. Yo sé que en medio de sus familias como en las mías hay necesidades. Sé que quizás hay personas que están enfermas. Sé que hay personas que tal vez están pasando crisis económica. Sé que tal vez algunos están en conflictos en sus hogares y lo demás. Y todo eso es importante. Pero por encima de eso, lo más importante es la salvación de estas almas. Y es ahí donde ustedes y yo que estamos en esta noche escuchando, este grupo que estamos aquí, este remanente fiel que nos estamos preparando, es cuando tenemos que clamarle al Señor y decirle: Señor, por favor, ten misericordia de nuestra familia. Pero tenemos que complementar con lo que Dios nos está dando en este tiempo. Y es que tenemos que llevarle la palabra. Tenemos que compartirle de Cristo. No importa que lo hayamos hecho antes, pero este es un tiempo necesario, un tiempo pertinente para que ustedes y yo le llevemos el mensaje de salvación a nuestra familia. Que clamemos y que le digamos: Señor, tú que eres el que prepara los corazones de ellos. Te presento mis hijos, te presento mi familia, Señor, para que cuando vayamos con la semilla, con la palabra, ellos puedan ser tocados por el poder del Espíritu Santo y que ellos se conviertan a ti, Señor. Ten misericordia. Señor, sé que han pecado. Señor, sé que están en pecado. Pero por favor, ten misericordia. Aquí vemos un ejemplo hermoso de un hombre, Abraham, que él estaba en una buena posición, tenía una muy buena relación con Dios. Dios tenía unas promesas grandes. Dijo: por medio de ti haré benditas las familias de la tierra. Era un hombre catalogado como este padre de la fe. Para él tenía una excelente posición y una excelente relación con Dios. Sin embargo, él no se detiene en eso, sino que él intercede por otras personas que él sabía que estaban en pecado, que estaban en maldad, pero se pone en la brecha. Un segundo personaje
lo encontramos en Aarón. Ahí en el libro de Números, capítulo 16, es otro para que ustedes lo puedan leer ahí en sus casas. Leas en todo el capítulo 16. Y aquí encontramos a un hombre llamado Moisés, que intercede. Moisés, hermano de Aarón, que se pone en la brecha por un pueblo llamado Israel. Un pueblo que escuchaba, un pueblo que había sido escogido y seleccionado, un pueblo que Dios tenía un trato preferencial con ellos, pero que en un momento determinado Dios decide lanzar su juicio contra esta tierra, esta nación. Y vemos aquí una labor de intercesores. Vemos aquí cómo el Señor, a través de la intercesión de estos hombres, cómo Moisés se pone en la brecha, y eso hace que la ira de Dios de cierta manera sea aplacada contra ellos. Pero una labor en particular que quiero notar, que está en este capítulo 16, que sucedió en Aarón siendo y cumpliendo la función de intercesor. Y es con una rebelión de un hombre que se llamó Coré. Seguramente ustedes han escuchado a Coré. Coré, un hombre que quiso rebelarse contra ellos, que tenía una posición bonita, porque venía de la familia de Leví, era uno de los levitas, eran unas personas que prestaba el servicio en la iglesia, eran unas personas que eran la mano derecha, los colaboradores cercanos al sacerdote, y que Dios les había permitido, ustedes saben la historia de Leví, les había permitido a ese pueblo, les había permitido a esa tribu en particular, tener el privilegio de poder trabajar en el templo y poderle servir a Dios, que es un privilegio. Sin embargo, ustedes al leer esta historia del capítulo 16 del libro de Números, ustedes van a encontrar que este hombre Coré se reúne con otro par de hombres, uno llamado Datán y otro Abimelech, y que ellos deciden hacer como un complot en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y en esa historia ustedes van a encontrar donde ellos increpan a Aarón y a Moisés diciéndoles, pero ustedes, ¿quiénes se creen? Ustedes creen que son mejores que nosotros y nos tratan a nosotros como si fuéramos sirvientes. Nos hemos cansado de eso. Y nosotros queremos tener una misma posición que ustedes tienen. Aarón, usted sabe que tiene una posición de sacerdote. Ellos eran los que le servían. Ahora querían estar en el mismo nivel. Y entonces Moisés y Aarón le dicen, mira, yo lo siento, pero no es así. Estos hombres confabulan y reúnen a 250 personas. Ahora son 250 personas más los amigos de Coré que están en contra de Moisés, que están en contra de Aarón, que se oponen, que andan en rebeldía y que dicen no podemos permitir eso. Usted nos dijo que nos sacaba de Egipto, allá teníamos todo y que nos iba a llevar a una tierra de bendición y no tenemos nada. Ustedes nos han dado solamente promesas, ustedes no han cumplido, nos hemos cansado de eso y ya no queremos aceptarlos como líderes. Ya no queremos, no, nosotros somos los sacerdotes, nosotros no aceptamos eso. Entonces le dice, perfecto, hagan lo que ustedes consideren, pero vamos a hacer lo siguiente, que sea Dios el que determine a ver quién es santo. Si ustedes son los santos, pues vamos a mirarlo. Y mandan traer incensarios. Y ustedes al leer esa historia se van a dar cuenta cómo el Señor en la ira, cómo el Señor que está siendo tentado, cómo el Señor que está siendo desafiado, hace algo que me llamó la atención cuando estoy preparando este mensaje, y es ver el poder de Dios tan sobrenatural. Y dice que la tierra abrió su boca y se comió a esos 250 más los amigos junto con Coré. Fíjense cómo las personas cuando quieren hacer las cosas a su manera, que no respetan a Dios, que no respetan la palabra de Dios, se quieren rebelar, y cómo Dios en ese pasaje nos muestra un Dios que es poderoso, un Dios que es tremendo, un Dios con el cual no podemos nosotros jugar, un Dios el cual no puede ser burlado,
Un Dios donde no nos podemos poner a la estatura ni poder estar en contra de lo que Dios dice, sino que nosotros tenemos que agachar nuestra cabeza y decir, Señor, si tú lo dices, simplemente lo vamos a obedecer. Porque no somos nosotros, eres tú, Señor. Y ahí vemos todo lo que sucedió en aquella oportunidad. Ahora, uno podría pensar, escúcheme cómo es la rebeldía del hombre. Uno podría pensar que después de que sucedió eso, entonces la gente iba a tener temor y la gente iba a decir, no, Moisés, no, Aarón, ustedes tienen toda la razón, nos vamos a sujetar a eso. Pero no, uno ve que al día siguiente, dice la escritura en ese pasaje, que se rebeló todo el pueblo. Más de 14,700 personas rebeladas ahora. ¿Y qué hace Dios? Los borra. Sin embargo, Moisés y Aarón se ponen en la brecha y dicen, Señor, no acabe con todos. Señor, ten misericordia. Y todos los que se rebelaron contra Dios, todos los que no estuvieron sujetos a su palabra y a lo que Dios había ordenado, fueron quitados de en medio. Porque no fueron todos, porque no acabó con todos, porque hubo un grupo de intercesores, un hombre llamado Aarón, un hombre llamado Moisés, que dijo, Señor, ten misericordia. No es justo que junto con aquellos rebeldes también se vayan las personas que han estado con nosotros y nos han apoyado. Digo, ok, voy a hacer eso. Y todos los rebeldes, todos los que se levantaron contra Dios, fueron completamente exterminados. Esto nos enseña, mis amados, dos cosas importantes. Una de ellas, por una parte, la ira de Dios, el furor de Dios, el temor que hay que tenerle a Dios, la santidad de Dios, que Dios ha sido paciente, que Dios ha tenido misericordia. Y estamos en un tiempo, estamos tierniticos, para que Dios extermine, para que Dios borre a tantas naciones, que triste e infortunadamente una nación como la nuestra también ha venido tentando a Dios. También ha venido a través de sus leyes, haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y es triste aún en este tiempo cuando la gente está buscando por quién votar y votan por fulano, pero no son capaces de mirar. Oran como cristianos, pero terminan votando como paganos. Y terminan votando por personas que están en contra de lo que la palabra de Dios dice, en contra de la vida, que autorizan cosas que tienen que ver en contra de la palabra de Dios y que están en sus planes de gobierno, levantando banderas, diciendo yo voy a apoyar este grupo, yo voy a estar con ustedes, no se preocupen. Y entonces la gente corre allá y aún los cristianos sin discernimiento terminan votando por personas que están tomando decisiones que están en contra de la palabra de Dios. Y que el Señor tenga misericordia. Por eso, mis amados, en este tiempo tenemos que clamar, tenemos que interceder por esta nación Colombia. Para que el Señor tenga misericordia. Para que el Señor, esa ira y ese furor que viene, Dios pueda en un momento determinado decir, por causa de unos justos, yo no los raeré. Pero aquellos que anden en contra de la voluntad de Dios, téngalo por seguro que tarde que temprano tendrán que pagar sus consecuencias. Hay un tercer personaje que es el centurión, ustedes recordarán, y van abriendo sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 8 a partir del verso 5. Es una historia que ustedes conocen muy bien. Dice la escritura: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que, dice la escritura, lo seguían, volvió a mirar y les dijo a ellos: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente,
y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuélvete a tu casa, debido a que creísteis ha sucedido. Y el joven siervo, dice la escritura, quedó sano en esa misma hora. ¿Qué quiero destacar en este pasaje, mis amados? En este libro de Mateo encontramos un milagro que Jesús hizo con el siervo del centurión, como lo muestra la escritura. Este hombre, dice la palabra, que se acerca y le pide a Jesús por la sanidad de un siervo. Seguramente este oficial tenía una gran estima por Jesús. Seguramente que este oficial si se atrevió a acercarse. Ahora, entendamos lo siguiente, porque aquí hay un detalle, que este era un hombre, un oficial del ejército romano. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque es que los romanos no se juntaban con los israelitas. Y mucho menos, escúcheme, mucho menos un romano que le fuera a pedir un favor a un israelita. Sin embargo, vemos que este hombre no le importó su condición, no le importó su condición, no le importó digamos, el nivel en el cual se encontraba, porque él tenía algo muy claro. Y él sabía que solo Jesús podía hacer un milagro. Y aquí hay cosas importantes para destacar. Una de ellas es este hombre que hace la petición. Era una persona que repito, no era común que un oficial romano se acercara a un israelita para pedirle algo. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención es que este hombre tenía fe en Jesús. Y es un principio para nosotros. No sé cuál sea el milagro que nos estén pidiendo, no sé cuál sea el milagro que tú estés necesitando, pero si nosotros tomamos como modelo, si tomamos como ejemplo la actitud de este centurión romano, vemos que este hombre se destacó porque tenía una fe en Jesús. Fe que era inamovible. Fe que no le importó, que seguramente, porque muestra la escritura que tiene autoridades. Porque él dice, yo estoy bajo autoridad. Y cuando una autoridad me dice algo, yo obedezco. Y así como yo estoy bajo autoridad, también tengo personas que están bajo mi autoridad. Y cuando yo les digo que hagan esto, lo hacen. Traigan esto, lo traen. Entonces este hombre sabía estar bajo autoridad y sabía tener autoridad. Tenía muy claro el concepto de autoridad. Sin embargo, a él no le interesaba eso. A él no le interesaba la posición en la cual él se encontraba. Él lo único que quería era agradarle a Dios. Él lo único que tenía supremamente claro es que la respuesta estaba en Jesús. Es una fe, mis amados. Así que no le importó quién fuera externamente. No le importó su uniforme. No le importó su posición. A él lo único que le interesó en ese momento era ser un intercesor a favor de un siervo que estaba enfermo. Y esto es importante para destacarlo en esta noche, porque exactamente sucede hoy en día. Dios, el Señor Jesucristo, no mira lo externo. El Señor le interesa más, diga conmigo, lo interno, el corazón de la persona. Y seguramente cuando el Señor Jesucristo escuchó la intercesión de ese hombre, escuchó que este hombre venía de una forma sincera, de una forma honesta, de una forma transparente, seguramente que Jesús vio el corazón de él y dice, tranquilo, vete. Y en ese mismo instante, dice la palabra, se ocasionó un milagro, y que fue el milagro de la sanidad. Pero lo segundo que me llama la atención de este hombre, este centurión, es cómo se acerca con fe, sin dudar. Y este hombre expresa, demuestra lo que la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero cuando pidan algo, asegúrense de que su fe, escuchen lo que dice en esta versión, pero cuando le pidan algo, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Wow, y esto nos enseña algo.
amados intercesores, que nosotros no dudemos, que pongamos nuestra fe solamente en Dios. Y yo entiendo que hay momentos que son cruciales, momentos que son difíciles, sobre todo cuando tenemos el caso de alguna persona que está enferma. Y entonces decimos, yo tengo fe en esos médicos, pero también tengo la fe en Dios. Y aquí nos está mostrando algo sobrenatural. Nos está mostrando que tengamos fe solamente en Dios. En Dios. Hay personas que están pasando por crisis económicas y están diciendo, yo tengo fe en Dios que me va a resultar ese negocio, que voy a tener los recursos que necesito, pero también tengo fe que en el banco me aprueben el crédito. Escúchenme, nosotros como cristianos, como intercesores, a partir de ahora, y esto tiene que ser una lección para nosotros, dice la escritura, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Eso es importante. Asegúrate, y yo quiero asegurarme, que la fe la tenga solamente en Dios. Ahora, que Dios utilice médicos, que Dios utilice un sistema financiero, que Dios utilice a alguien, ok, pero la fe está puesta solamente en Dios. Y escuche lo que sigue diciendo, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Escúcheme, tiene la fe dividida. Es una persona que tiene la lealtad dividida, dice en esta versión. Nosotros tenemos que tener nuestra lealtad puesta solamente en Dios. ¡Qué bueno! Y eso fue lo que encontró el Señor Jesucristo en ese hombre, que su fe la puso solamente en Jesús. Y posiblemente eso fue lo que el Señor vio en el corazón y dijo, me agrada. Acerquémonos a Dios confiadamente, mis amados. Acerquémonos a Él con fe, sin dudar, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Confiadamente, confiadamente, si tú sabes que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios, no dudemos. Tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que obra milagros, lo dijimos inicialmente, un Dios que se deleita haciendo efectivo su poder para salvar personas, para ganar batallas, para sanar enfermos. Ese es el Dios que tenemos. Ese Dios sigue vigente ahora y seguirá por los siglos de los siglos. Este centurión vence ese prejuicio político de aquel momento y logra acercarse al Señor Jesucristo. ¿Sí lo está notando? Pues él sabe que Jesucristo, él puede sanar a su siervo. Ni siquiera duda un instante. Y por esa fe tan firme, esa fe tan certera, recibe el milagro. Y Jesús dijo al centurión, vete a tu casa, porque cuando tú llegues, tu siervo ya está sano. Y este siervo, que es una de las palabras en el versículo 8, es un pasaje hermoso, porque dice, Señor, yo no necesito que vayas a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarlo. Eso es fe, mis amados. De otro, vamos Jesús, y yo llevo aceite y hacemos esto, pero necesito que tú vayas y le pongas las manos. Necesito que tú lo toques. Este hombre, su fe era sobrenatural. Su fe era, y el Señor lo compara con toda la gente que ha venido escuchándolo, gente que lo ha seguido y dice, este hombre tiene más fe que cualquiera de los que están acá. Porque ni siquiera me pide que vaya. Este hombre solamente dice, da la palabra, habla Señor. Solamente dilo y sé que el milagro se va a dar. Esa es una fe que no es una fe normal. Es una fe que el Señor está en este tiempo cuando está preparando a sus intercesores. Es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y desde ese mismo instante se dio el milagro. Y el centurión seguramente va sabiendo, confiado, porque si Jesús lo dijo, Jesús lo va a hacer. Wow. Y eso es un pasaje para nosotros. Eso es una historia bonita para nosotros. Porque el Señor es fiel a su palabra.
porque el Señor no miente. Y si Dios te da una palabra, si Dios te da una promesa, tenlo por seguro que el Señor la va a cumplir. Esa es la labor de nosotros como intercesores. Porque quien se acerca a Dios debe saber quién es Dios. Debe saber que Dios es el Dios todopoderoso. Diga conmigo, todopoderoso. Y cuando hablamos de todopoderoso, porque muchas veces decimos la palabra, pero ni siquiera la logramos entender ni magnificar. Cuando decimos que es todopoderoso, es que todo lo puede. Aún el problema que tú tengas hoy, aún el problema de ese familiar que nos está pidiendo oración, aún de ese vecino que está en este momento hospitalizado. Nosotros tenemos que tener esa fe diciéndole, Señor, creemos. Yo no dudo que tú eres el Dios todopoderoso. Yo creo en ti, Señor. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros cuando nos acercamos a Dios. Tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que Dios tiene el poder para obrar milagros. ¿Cuánto lo pueden creer? Yo creo eso y tenemos que estar muy persuadidos de eso. Que tenemos un Dios que hace milagros. Sabiendo que Dios es justo y que Dios a cada quien le va a dar lo que corresponde. Por eso dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe, diga conmigo, es imposible agradar a Dios. Entonces noten que es mucho más que simplemente estar orando, porque podemos estar orando y podríamos llevar mucho tiempo orando. Y tú puedes decir, yo estoy orando. Pero si no tenemos la fe que se necesita, la fe que se requiere, pues mis amados, estamos en vacío. Estamos dando palos de ciego. Ahora, esta clase nos tiene que servir para llevarnos a eso, a que nuestro nivel de oración sea mucho mejor, a que la búsqueda de Dios sea mucho más intensa y que creamos que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Tú no puedes dudar que Dios existe. Tú no puedes estar como la gente que dice, no, Dios sí lo puede hacer, pero sin embargo yo trato de buscar la solución por otros lados. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Pero vamos a mirar un ejemplo más. Hemos visto varios personajes. Vimos en primera instancia a quién. Vimos a Abraham. Luego estuvimos viendo a Aarón con Moisés. Luego vemos a este centurión. Pero vamos a ver un cuarto personaje, tal vez el más importante, que es el Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, que Cristo es el mejor modelo de intercesión. Los demás importantes. Pero si hay una persona que nos muestre el modelo, el camino de intercesión, se llama el Señor Jesucristo. Por eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 5, le deja muy claro para él y para nosotros en esta noche, diciendo, pues hay un solo Dios. Diga conmigo, un solo Dios. Aunque la religión tradicional sea politeísta y tenga diferentes dioses, es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Fíjese que la tradición muestra una cantidad de caminos y que para cualquier necesidad, para cada necesidad, hay un Dios, hay un santo, hay una virgen, hay una creencia. Pero la Biblia nos muestra que no es así. Hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar, dice la Escritura en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Solamente una persona puede reconciliar a la humanidad con Dios. No hay otra manera, no hay otro camino para llegar al Padre. Solamente hay una persona que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es en el nombre de Cristo Jesús. Ese hombre, diga conmigo, es Cristo. No hay otra persona. No hay absolutamente nadie que pueda reconciliar. No hay ningún método, no hay ningún medio, no hay ninguna actividad, no hay ninguna práctica por la cual nosotros podamos llegar a Dios, sino solamente a través de un hombre, y ese hombre se llama Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, mis amados, que el más grande milagro que una persona puede ver en su vida es el milagro del nuevo nacimiento. Y si nosotros vemos el ministerio del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él vino a hacer ese milagro por encima de los otros que vemos en lo físico, por encima de este siervo del centurión que hemos leído anteriormente, por encima de cualquier. Jesucristo vino a reconciliar a la humanidad que se encontraba alejados permanentemente de Dios por causa del pecado. Ese pecado que reinaba en el ser humano, ese pecado que lo tenía subyugado, ese pecado que lo tenía amarrado.
El Señor Jesucristo viene para romper toda cadena, para deshacer las obras de las tinieblas, para que cualquier persona que en este momento está sumida en el pecado, por más que esté en lo más bajo, por más que haya caído en lo más profundo, el Señor Jesucristo vino para restaurar a toda aquella persona que esté alejada de Dios. El Señor vino para liberar a los que estaban cautivos, porque Jesús sabe que Dios el Padre castiga el pecado, que Dios aborrece al que está metido en el pecado y alejado de Dios, y que por esa razón vendrá la ira de Dios sobre muchos, y que por esa razón Él vino y recibió esa copa de la ira por causa del pecado que nosotros habíamos cometido. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 3, a la altura del verso 11 y 12, dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Así que cuando pasemos por momentos duros, por momentos de la disciplina de Dios, démosle gracias a Dios. Cuando tú sabes que has fallado y que fruto de ese pecado, fruto de esa falla, el Señor ahora te está disciplinando, dale gracias a Dios, porque el Señor te está corrigiendo, porque te ama. Si no fuera el Padre amoroso, entonces simplemente nos dejaría que nos hundiésemos en el pecado y en la maldad. Pero como Dios nos ama, nos tiene que corregir, y eso a muchos no nos gusta. El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Sé diligente. La gente necesita ser diligente. Nosotros necesitamos ser diligentes, entender que eso es desagradable ante los ojos de Dios, que es pecado y que Dios aborrece el pecado, y nos invita a que nos arrepintamos, a que dejemos esa indiferencia, a que nos dejemos de sumarnos a ese grupo de personas que dice: todo el mundo lo hace, pues yo también lo puedo hacer, no pasa nada, Dios me ama. Sí, Dios nos ama, pero Él aborrece el pecado, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Ahora escúcheme, nosotros no teníamos ninguna oportunidad de ser salvos, y ustedes y yo sabemos que lo que nos esperaba era solamente la muerte, era solamente el castigo, era solamente el infierno. Pero escúcheme, la muerte no solamente en nuestra parte física, en nuestro cuerpo, sino era una muerte en nuestra alma, y una muerte eterna. Estábamos lejos, estábamos alejados, y Jesús recibe ese castigo por nosotros. Sin embargo, a pesar de nuestra condición, como lo anotamos estos días, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nosotros andar mal, Cristo así decidió amarnos. Cristo vino y derramó su sangre santa, pura, limpia, sangre sin pecado. Todo porque nos ama, como dice Juan 3:16. Fue tanto ese amor que vino a demostrar a la humanidad, y qué triste que hoy en día la gente no conozca el evangelio. La gente no conozca la verdad. La gente esté llena de religión y de tradiciones, pero no buscan a Dios. Y ahí es cuando el Señor precisa que nos levantemos nosotros y que podamos ser esos puentes, esas personas, esas vasijas que Dios quiere llenar para que otros puedan ser alimentados por la palabra de Dios. En este mismo momento, mientras estamos acá, hay muchas personas afuera que están necesitando una palabra, que están necesitando aliento, que están necesitando que les muestren la verdad. Ahora, a través de la sangre preciosa de Cristo, ustedes y yo sabemos que fuimos redimidos, y que esa sangre alcanza para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que el Señor Jesucristo está dispuesto y que está interesado en limpiar la maldad de la humanidad, en limpiar nuestra maldad,
que seamos puros, que seamos sinceros delante de Dios, que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente sin tener que ocultar nada, que Dios pueda ver nuestro corazón diáfano, limpio, transparente, y que así como lo anotamos anteriormente, entender que Dios se deleita escuchando a aquellos que le adoran y que caminan en su voluntad. Entonces en Jesucristo encontramos el mayor personaje. Podríamos decir que encontramos el gran intercesor. Un intercesor que dio absolutamente todo. Un intercesor que sabía lo que venía para la raza humana, pero él se pone en la brecha y se pone ahí en medio del Padre. Dice, yo soy el mediador. Él es el único mediador, el único camino. Y que gracias a él, ahora nosotros podemos entrar al reino. Y que gracias a él, como le dijo una vez a Pedro, le he entregado la llave del reino. Y tú y yo tenemos esas llaves para que aquella persona que está encerrada en su pecado, aquella persona que está en esa habitación de condenación ya, nosotros vayamos y le abramos esa puerta y le digamos, hay un camino y ese camino se llama Cristo Jesús. Tenemos que interceder por ellos. Tenemos que pedirle al Señor que toque esos corazones. Tenemos que decirle, Señor Jesucristo, tú que estás a la diestra del Padre, tú que tienes toda la autoridad en los cielos, por favor, intercede para que aquellas personas donde están nuestros familiares, amigos, conocidos, ellos te conozcan. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y note lo que dice al final, e intercede por nosotros. Qué bendición que nosotros contamos con un intercesor. Qué bendición que el Señor vino a ser ese modelo y ejemplo para que nosotros en esta tierra podamos ponernos en la brecha por aquellas personas. Que nosotros que ahora tenemos la entrada al reino celestial por medio de Jesucristo, no seamos egoístas y no nos quedemos con ese mensaje solo para nosotros, sino que seamos esos intercesores en esta tierra. Que nosotros podamos estar ahí puestos a favor de ellos diciendo, Señor, tócalos. Nosotros sabemos que no podemos convertir a nadie, que es Dios el que los convierte, pero nosotros somos los que llevamos esa palabra. Nosotros somos los que nos ponemos, Señor, sé que la ira tuya viene contra mi hija, sé que la ira tuya, Señor, viene contra mi hijo porque está en pecado, pero por favor, Señor, ten misericordia. Pero no nos quedamos solamente en ese nivel, sino que vamos a hablar con nuestra hija, vamos a hablar con nuestro hijo, con nuestro familiar, para que conozcan a Cristo. Tenemos el mensaje, tenemos en este momento ese lugar de privilegio delante del Padre. Sabemos y conocemos que solamente Él, solamente Jesús es el que puede tocar la vida de las personas. No hay nadie más. Entonces podemos acercarnos a la presencia de Dios y hablar con Él y decirle, Señor, por favor, ten misericordia de nuestra familia. Concluimos en esta noche, mis amados. ¿Qué podemos concluir de esta enseñanza hoy? Hablando de que el Señor está buscando intercesores. Concluimos, número 1, que Dios había dicho que iba a destruir a la humanidad. Comenzamos diciendo eso ahí en la lectura que estuvimos mirando en el pasaje que el Señor hace referencia a Noé. Y que iba a destruir hasta los animales, que iba a destruir todo lo que había creado, por causa o como consecuencia de la maldad de los hombres. Entendemos entonces, podemos concluir que Dios no soporta el pecado y que Dios castiga el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y que Dios decidió obrar su justicia y destruir todo lo que había sido ya corrompido. Pero que Dios encontró un hombre llamado Noé, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Y como dice la Escritura en Génesis 6:8, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y entonces Dios decide salvar a esa familia de su castigo, 8 personas y un grupo de animales.
Él y su familia fueron salvos. Usted sabe que Noé estuvo predicando el mensaje. Habló mucho de Dios en aquellos tiempos. Como hoy se habla y la gente, ya les he dicho, está en otros temas, está en otras cosas. Y que les decía, por favor, sálvesen de la ira venidera. La ira de Dios viene. Y que esto nos lleva en esta noche también a que nosotros sigamos proclamando el mensaje. A que no nos cansemos. Noé duró muchos años hablando y hablando y hablando. Y alguien podría decir, pero fracasó en su predicación. No, hubo un grupo de personas, un remanente fiel. Concluimos también en esta noche que en aquella época nadie más tuvo fe en Dios que Noé y su familia, y Dios a ellos los guardó. Importante la fe. Concluimos también que Dios busca personas valientes, como aquellos personajes que hemos visto. Personas que estén dispuestas a pagar el precio. Personas que sean intercesoras, personas que no piensen solamente en su necesidad, en su bienestar, sino que se preocupen por otras personas. ¿Será que hay alguien en esta noche? ¿Tú quieres ser parte de ese grupo de personas que Dios está buscando? Que nos pongamos en la brecha y que no nos preocupemos por lo de nosotros, amados, tranquilos. No se afane, que Dios es poderoso, que Dios hace milagros y maravillas. Preocupémonos por interceder por otras personas, por la salvación de otras personas. Y tenlo por seguro que Dios se va a encargar de lo nuestro. Dios está buscando. Por eso hablamos hoy en busca de intercesores. Que se pongan en medio a interceder al Dios Todopoderoso por la salvación de aquellas almas. Concluimos también en lo que hemos aprendido hoy, que Dios busca personas que realmente quieran caminar en su presencia, que no duden, que tengan una fe no dividida, una fe ahí puesta en Dios, pase lo que pase, vea lo que vea, que no importa la condición externa, Dios mira ese corazón que quiere obedecerle, que le ama, que no duda, que sabe que Dios puede hacer cosas grandes. Dios escucha nuestra oración y es una de las cosas importantes que creo que este mensaje nos deja en esta noche. Dios escucha. Dios tiene paciencia. ¿Recuerdan lo que sucedió con Abraham? Señor, y si son 50, y si son 45, si son 40, 30, 20 o 10, el Señor lo escuchó. El Señor escucha nuestra oración. Y por lo tanto, mis amados, como sabemos que Dios nos escucha, ¿cuántos creen que Dios verdaderamente te escucha? Como lo sabemos y tenemos la certeza, pues aprovechemos esa comunicación, ese canal directo que tenemos con el Padre. Intercedamos por otros, mis amados, por aquellos que no han conocido a Dios. Tú y yo lo conocemos y estamos tranquilos, pero que de aquellos que no lo conocen. Tenemos que estar ahí puestos, mis amados, para que Dios tenga misericordia, para que el Señor a través de su Espíritu Santo los alcance con su poder y puedan ser salvos de este mundo de maldad. Y que no importa cómo estén hoy, pero sabemos que Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Ahora, no es fácil ponernos en medio de la ira de Dios, que ya está próxima a ser desatada, y decir, Señor, por favor, no, detén, por favor, esa ira contra mi hijo, contra mi hija, contra mi familiar, contra mi vecino, contra aquella persona que es conocida, que sé que está en pecado. Señor, dame la oportunidad de acercarme a él. Dale una oportunidad más, Señor. Tú no sabes cuánto tiempo les queda a ellos. Así que hagamos nuestra labor, mis amados. Dios quiere en este tiempo todavía obrar milagros y maravillas. Pero busca quien provoque su amor. Busca quien quiera clamarle a Dios por su misericordia. Y recordemos, mis amados, y terminamos, que el amor de Dios es para siempre. Pero también que nos quede claro en esta noche que Dios no soporta el pecado. Seamos intercesores. Provoquemos que la mano de Dios se mueva en su misericordia y que las almas de aquellas personas que no conocen de Dios puedan ser salvas. Ahora más que nunca, esta nación, esta ciudad, tu familia, mi familia,
necesitan intercesores. Y espero que después de este mensaje, Dios haya tocado tu corazón y diga, Señor, cuenta conmigo. Inclina ahí tu rostro donde estás y oremos al Señor. Digámosle, Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por esta enseñanza, por esta reflexión, por este tiempo que tú nos has dado. Y creo que hemos sido egoístas, donde nos hemos centrado solamente por lo nuestro. Pero hoy tú nos hablas claramente, Señor. Y queremos hacer parte de ese equipo de intercesores. Ese equipo de personas que oramos por la salvación de las almas, Señor, por encima de cualquier cosa. Y si tú tienes en esta hora algún familiar, algún ser querido, que tú sabes claramente que él no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, presentémoslo en esta noche. Dios lo conoce. Dígame, Señor, tú conoces mi familia, tú conoces a mi hijo, a mi hija, no sé cuál sea ese familiar, ese ser querido, ese vecino, no sé. Dile, Señor, basado en lo que hemos aprendido hoy, qué bonita enseñanza este hombre, este centurión, que se puso a favor de su siervo, Señor. Que se despojó de su posición, de su nivel jerárquico y decidió confiar en ti, Señor. Qué fe tan grande la de este hombre cuando dice, Señor, una sola palabra tuya bastará para que él sea sanado. No necesito, no quiero, no es necesario que tú vayas. Sé que con tu palabra, Señor, podrás ser sano. Porque este hombre conoce que la palabra de Dios tiene poder. Y Señor, así como este hombre tuvo esa fe, así como este hombre Abraham se puso en medio de la brecha y tú tuviste misericordia y salvaste a tu familia. Así como Noé halló gracia, Señor, delante de ti y su familia fue salva. Así como Moisés, Señor, y Aarón intercedieron y tú no acabaste con ese pueblo, Señor. Así como el Señor Jesucristo vino a ser ese mediador. Así queremos nosotros, Señor, en este tiempo tener ese oficio, Dios, para aquellos que dicen, no sé qué hacer, no sé cuál es mi función en la iglesia, no sé cuál es mi ministerio, pues hoy Dios nos está hablando con claridad. Y el ministerio que Dios quiere que desarrollemos en este tiempo es que nos pongamos en la brecha, que oremos, que intercedamos por otros, para que el Señor en su misericordia les dé a ellos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este medio, esta herramienta, Señor. Pero sobre todo, gracias por cada uno de mis hermanos que han dispuesto, Señor, este tiempo para aprender de ti. Que tú les recompenses, Señor, que tú les compenses. Y que sobre todo, Señor, podamos ver esos milagros de conversiones en este tiempo. Te amo, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.